Inversiones al Cuadrado es tu espacio de confianza para la educación financiera. Acá abordamos los temas de una manera sencilla, pero también damos a conocer las últimas novedades del mundo inmobiliario. Ariana Rojas, Y Melvin Flores. seremos tus acompañantes para convertirte en un inversionista. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión, un espacio dedicado a la formación y educación financiera, en el que además te compartiremos las tendencias más novedosas en el mundo inmobiliario. Te saluda Ariana Rojas desde el Centro Corporativo El Tobogán, ubicado en Calle Blancos. ¿Existe la posibilidad detrás del riesgo? Nos acompaña Ernesto Ramírez, él es corredor de bolsa de Improsa Valores, para conversar al respecto. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación, Ariana. Muchas gracias. Hoy queremos conversar sobre la palabra riesgo. Naturalmente lo asociamos con la incertidumbre sobre lo que va a pasar. ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas gracias. Como te mencioné, particularmente la palabra riesgo está cargada de connotaciones negativas. Esto por la posibilidad que existe de pérdida o fracaso, ¿verdad? Si lo relacionamos con el tema de inversiones, se relaciona directamente con la posibilidad de no alcanzar los resultados esperados o bien tener pérdidas en el capital invertido. La razón de esto es que en las inversiones, ¿verdad? Existen fluctuaciones en el mercado, fluctuaciones en las condiciones macroeconómicas o la posibilidad de que existan eventos no probables que vayan a afectar el rendimiento de nuestras inversiones. Entonces, básicamente esa es la razón de esta connotación negativa. Claro, y por esa connotación negativa, normalmente lo asociamos a la posibilidad, se percibe que puede haber una pérdida. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer para transformar esos riesgos en oportunidades? Ok. Para transformar los riesgos en oportunidades es sumamente necesario tener una buena planificación y un buen análisis, ¿verdad? Yo diría que podemos mencionar 3 pasos muy relevantes para poder transformar el riesgo en una oportunidad. El primero de ellos sería identificar los riesgos asociados a la inversión y con esto analizar los posibles impactos que podrían generar estos riesgos. Como segundo aspecto, y un aspecto que es tremendamente básico en las inversiones, sería la diversificación, ¿verdad? Con la diversificación podemos alcanzar y reducir estos riesgos. ¿Qué va a implicar eso? Que tengamos diferentes activos en nuestras carteras de inversión, que tengamos inversiones en diferentes sectores y esto nos va a ayudar a reducir el riesgo. Y como un tercer aspecto, un tercer paso, podemos hablar de la capacidad que vamos a tener y de la flexibilidad que vamos a tener de ajustar la estrategia ante cambios en el entorno o cambios macroeconómicos que nos permitan de esa forma reducir los riesgos que están inherentes a la inversión. Claro, así como existen muchos tipos de inversiones, existen muchos tipos de riesgo. Es correcto. ¿Cuáles son los asociados a las inversiones? Ok, existen múltiples tipos de riesgo, pero vamos a iniciar con 2 riesgos generales, ¿verdad? Los más generales, que van a ser el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. El riesgo sistémico viene siendo el riesgo que afecta a todo el mercado de inversiones o a todo el sector financiero, ¿verdad? Es un riesgo no diversificable y podríamos hablar como un ejemplo de una crisis macroeconómica, ¿verdad? Ese sería el riesgo sistémico. Cuando hablamos de riesgo no sistémico, podemos hablar de un riesgo más de sector, más específico. Entonces, podemos hablar como ejemplo de la quiebra de una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría afectarnos? Bueno, si nosotros tenemos inversiones en una empresa en específico, en acciones de una empresa, y esta empresa quiebra, evidentemente vamos a tener una afectación en el capital invertido, ¿verdad? Y ahí se nos materializaría ese riesgo. Estas 2 clasificaciones son muy importantes, riesgo sistémico y riesgo no sistémico. Y hoy vamos a profundizar en los riesgos sistémicos. ¿Cuáles existen? Claro, vamos a ver, como te mencionaba anteriormente, hay múltiples riesgos sistémicos, sin embargo, hoy vamos a profundizar en 6, que sería el riesgo de inflación, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasas de interés, vamos a hablar del riesgo legal, del riesgo de liquidez y el riesgo político. Esos son los 6 que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a ir con Melvin en el vistazo en el que nos va a compartir
una tendencia inmobiliaria del centro corporativo El Tobogán. Vamos con Melvin. Muchas gracias, Ari. En el vistazo analizaremos una tendencia de gran relevancia en el mundo inmobiliario. ¿Sabías que de acuerdo a los estándares internacionales, los inmuebles se clasifican en A+, A y B? De esta manera se valoran aspectos como la ubicación, la tecnología implementada para facilitar la eficiencia operativa, la arquitectura y el diseño de los inmuebles, así como las amenidades y aspectos relacionados con el mantenimiento y la seguridad. Por ejemplo, el centro corporativo El Tobogán es catalogado como un edificio clase A+, ya que cumple con los más altos estándares de calidad, seguridad, tecnología y medio ambiente. Ari, volvemos con vos para conocer los tipos de riesgos sistémicos. Gracias, Melvin. Sin duda, el centro corporativo El Tobogán es un inmueble tecnológico y sostenible. Profundicemos en los riesgos sistémicos, específicamente, Ernesto, en el riesgo relacionado con los cambios en las tasas de interés. Claro, el riesgo de cambios en las tasas de interés es un riesgo que básicamente ha estado bastante analizado últimamente, ¿verdad? Y esto básicamente lo que se asocia es con la posibilidad de que existan cambios en las tasas de interés, tanto internacionales como locales. ¿Cómo podría afectarnos a nivel de las inversiones? En este caso podría afectar si, por ejemplo, tenemos activos de renta fija o bonos, ¿verdad? En este caso, cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos se comportan de forma inversa. Entonces, es decir, tienden a bajar. Ahora bien, en el contexto actual, estamos esperando que más bien existan reducciones en las tasas financieras internacionales. Entonces, más bien, ese posible riesgo se va a transformar en una oportunidad, como mencionábamos anteriormente. ¿Por qué? Cuando las tasas bajan, los activos de renta fija tienden a subir, ¿verdad? Entonces, más bien, transformamos ese riesgo, ¿verdad?, en una oportunidad para nosotros. Básicamente, esa es como la explicación del riesgo de tasas de interés. Perfecto. Tenemos un segundo riesgo que queremos abarcar y sería el riesgo relacionado a la inflación. ¿Cómo nos afecta? Claro, ese es un riesgo también que ha estado muy analizado últimamente y básicamente dio al traste con la materialización del riesgo de tasas de interés también. El riesgo de inflación implica la posibilidad, estamos hablando mucho de posibilidades, ¿verdad? Porque eso es lo que implica el riesgo, de la posibilidad de que un aumento en el nivel general de los precios. ¿Cómo podría afectarnos? Bueno, si aumenta el nivel general de precios, vamos a tener menor poder adquisitivo. Entonces, si lo trasladamos a inversiones, ¿verdad?, si por ejemplo tenemos un bono en colones que tiene una rentabilidad de un 7% y la inflación está en un 2%, entonces la tasa real va a ser de un 5%, porque la inflación tiende a consumir, ¿verdad?, parte de nuestra rentabilidad real que vamos a tener con el instrumento, en este caso en renta fija, para contextualizar. Esa sería la afectación que podríamos tener en inversiones. Claro, estamos en constante cambio y también nos podemos enfrentar a un riesgo de liquidez. ¿Qué ocurre cuando estamos ante esta situación que es un poco complicada? Claro, el riesgo de liquidez es un riesgo tremendamente importante de analizar porque podría implicar la posibilidad de que cuando tenemos un activo y queramos venderlo, no podamos transformarlo en efectivo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué podría ser? Particularmente si existen condiciones en las que ese activo no se negocia, nos va a ser más complicado transformarlo en efectivo. Entonces nos podríamos ver ante situaciones que no queremos y para ello la diversificación es tremendamente importante. Claro. El riesgo relacionado al aspecto legal, ¿cómo nos afecta? ¿De qué trata? Sí, es un riesgo muy interesante y que nunca hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Te brindaré un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una empresa o una acción de una empresa que particularmente se ve afectada por litigios, por cambios en regulaciones o demandas inclusive, eso podría dar al traste, ¿verdad?, o afectar negativamente la inversión que nosotros depositamos en esa empresa. Es un riesgo que, como te comentaba anteriormente, no hay que dejar de lado, pero que sin duda quizás es un poco menos frecuente, ¿verdad? Claro. Y podemos ver cómo estos riesgos se pueden ir interrelacionando según vaya avanzando la economía, el mercado actual.
Y uno que no se puede dejar de lado y es el riesgo político. ¿Qué El riesgo, ocurre o es y de qué se trata? Es correcto. En la actualidad es un riesgo que está con un análisis muy, muy alto, ¿verdad? Si lo contextualizamos a Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos, hay muchísima incertidumbre en el mercado financiero sobre quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Entonces, es un riesgo que lo que se asocia es con la posibilidad de eventos políticos, como en este caso el que te menciono, y que eso trae volatilidad en el mercado que podría afectar positiva o negativamente las inversiones. Entonces nos vamos a ver envueltos en cambios que podrían ser bastante frecuentes o quizás no tan frecuentes, pero sí tenemos que monitorearlo muy de cerca. Por último, queremos conversar sobre un tema que está bastante latente siempre y es el riesgo por el tipo de cambio. Es correcto. A nivel local es un riesgo que se discute muchísimo, ¿verdad? Es un riesgo que básicamente habla también de la posibilidad de que existan fluctuaciones o cambios en las tasas de cambio entre las distintas divisas. Si lo contextualizamos a nuestro escenario actual, es la posibilidad de tener afectaciones. Por ejemplo, si yo tengo inversiones en dólares que me generan evidentemente un flujo en dólares y el tipo de cambio tiende a apreciarse, ¿verdad? Tiende a bajar el tipo de cambio, entonces yo voy a tener menor poder adquisitivo por esas rentas en dólares que recibo. Mientras que si recibo igual ingresos en dólares, pero el tipo de cambio tiende a devaluarse, mi poder adquisitivo por esos ingresos van a ser mayores y mejores, al final de cuentas, para mis finanzas personales, empresariales, etc. Claro, este camino requiere de asesoramiento, de un acompañamiento de profesionales, porque ya vemos que existen los riesgos que podríamos transformarlos en oportunidades y también entender que existen diferentes tipos de inversiones y todos los cambios en el mercado nos pueden beneficiar o afectar. Es correcto. Entonces, ¿por qué es importante ese acompañamiento en el camino? Bueno, el acompañamiento es fundamental. Yo siempre hago mención a nuestros inversionistas que es fundamental no invertir en lo que no se conoce y parte de ello es contar con asesoría personalizada que los ayuden a guiar sobre cuáles son las inversiones más adecuadas de acuerdo al perfil, también el conocimiento de lo que hemos hablado hoy, que son los riesgos, es fundamental para que el inversionista decida qué riesgos desea asumir y cuáles no, ¿verdad? Y también el aprovechamiento al conocer estos riesgos de las posibles oportunidades que vayan a surgir, ¿verdad? O bien la mitigación o no inversión en X o Y emisor por posibles fluctuaciones que vayan a ser adversas al patrimonio del inversionista. Entonces es fundamental la asesoría. Por supuesto. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos en este camino de comprender los diferentes tipos de riesgos sistémicos y también la importancia de contar con asesoría profesional para manejar nuestras inversiones de la mejor forma. Con todo gusto. Como les mencionaba, es importantísimo contar con asesoría profesional. A nivel de Grupo Financiero Improsa e Improsa Valores, tenemos un equipo de altísimo nivel técnico, de muchísimas capacidades y un staff muy amplio que con todo gusto les vamos a colaborar en este proceso de acompañamiento, de análisis, tanto de los riesgos como de las oportunidades y esperamos que nos acompañen y podamos colaborarles en este proceso importante para la formación de su capital y el crecimiento. Excelente. Muchas gracias. Para más información pueden comunicarse al 2284-4384 o bien al correo bancadeinversión@grupoimprosa.com. Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión. Les acompañó Ariana Rojas desde el Centro Corporativo El Tobogán, ubicado en Calle Blancos. Hasta la próxima.